Vamos a hablar hoy del románico, el que fue el primer gran estilo internacional de Europa después de la caída de Roma. Es increíble porque es un arte que nace del miedo, pero también de la fe, y que consiguió unificar a toda la cristiandad, dejando un legado, un legado monumental que de hecho todavía podemos ver hoy en día. A ver, para entender bien de dónde sale el románico, hay que ponerse en situación. Imaginemos que viajamos atrás en el tiempo, a finales del siglo X. Europa en ese momento era un hervidero de incertidumbre. ¿Por qué? Pues porque el apocalipsis de San Juan estaba en boca de todos, y la gente tenía un miedo real, colectivo, a que llegara el año 1000. Muchos estaban convencidos de que con él vendría el juicio final. Y claro, en este contexto, ¿quién tenía el poder? La Iglesia. Tenía, el control intelectual absoluto. Pensemos que era una sociedad feudal, muy rural, donde casi nadie sabía leer ni escribir. Así que, ¿cómo llegaba el mensaje religioso a la gente? Pues a través del miedo por un lado y de la promesa de la salvación por el otro. Pero, sorpresa, llega el año 1000 y no pasa nada. El mundo no se acaba. El alivio debió de ser inmenso, y toda esa tensión contenida se transformó en un fervor religioso como nunca antes se había visto. Es que, como describe la fuente, fue una auténtica fiebre constructiva la que recorrió todo el continente. Era como si todo el mundo dijera, menos mal, hay que dar gracias a Dios. ¿Cómo? Pues construyendo algo que dure para siempre. Y de toda esa explosión de fe, de esa necesidad de construir, va a surgir una solución arquitectónica que literalmente iba a definir toda una era. De repente todo un mundo renacía, pero esta vez renacía en piedra. Y así nace el románico. Este nuevo estilo se extiende como la pólvora por Francia, por España, Alemania, Italia. Es que es importantísimo porque por primera vez desde el Imperio Romano toda Europa volvía a compartir un lenguaje artístico común, y esto se movía sobre todo gracias a las grandes rutas de peregrinación, como el Camino de Santiago, y a la enorme influencia de órdenes monásticas, como la de Cluny. Y aquí viene la clave de todo. Hay que entender que estas iglesias no eran solo lugares para rezar, no. Para la gente de a pie, que no sabía leer, que nunca había visto un libro, los muros, los capiteles, las portadas, todo el edificio era un libro abierto. Se convirtieron, literalmente, en la Biblia en piedra. Era la forma de contarles las historias del Evangelio, de advertirles sobre el juicio final, pero de una manera que pudieran entender, viéndolo con sus propios ojos. Vale, pero entonces, ¿cómo eran estas iglesias? ¿Qué tienen para que las reconozcamos al momento? Venga, vamos a meternos de lleno en su arquitectura. Bueno, esta sección da una visión general perfecta. Aquí se ven los elementos clave, como la bóveda de cañón, el arco de medio punto, los muros gruesos, y lo interesante es que todo está diseñado con un propósito muy concreto. Tiene una función estructural, claro, pero también una simbólica. A ver, uno de los grandes quebraderos de cabeza de la época eran los incendios. Las iglesias antiguas tenían techos de madera y, claro, ardían con una facilidad pasmosa. La solución, la bóveda de cañón. Un techo hecho enterito de piedra. Problema resuelto, ¿no? Pues no del todo, porque esa solidez tenía un precio, un peso descomunal que empujaba los muros hacia los lados con una fuerza tremenda. Y el elemento estrella, el que lo une todo, es el arco de medio punto. Esto es herencia directa de los romanos, nada menos, y está por todas partes. Lo vemos sujetando las bóvedas, en las puertas, en las poquísimas ventanas. Es, sin duda, la firma del románico. Entonces, la lógica es bastante sencilla en realidad. Si tenemos un techo de piedra que pesa una barbaridad, ¿qué necesitamos? Pues muros increíblemente gruesos y fuertes, ¿verdad? Y además, por fuera hay que ponerles contrafuertes para que no se abran. La consecuencia de todo esto, pues que no se podían hacer ventanas grandes. Imposible. Y el resultado son esos interiores tan típicos del románico, oscuros, sólidos, que casi te obligan a estar en silencio y a pensar. Esto es genial para ver cómo algo tan abstracto como un plano se convierte en una experiencia real. A la izquierda, la planta de la Catedral de Santiago de Compostela, que es el modelo por excelencia de iglesia de peregrinación. Y a la derecha, ¡zas!, el resultado. Un espacio que deja sin aliento, monumental, diseñado para acoger y guiar a miles y miles de peregrinos directos hacia el altar. Muy bien, ya hemos visto el cómo, la estructura, pero ahora viene lo más fascinante, el por qué. Vamos a intentar leer ese lenguaje oculto, a descifrar esa Biblia que está escrita en la piedra. En una iglesia románica, de verdad, nada es casual. La planta, por ejemplo, casi siempre es de cruz latina. ¿Por qué? Porque simboliza el cuerpo de Cristo en la cruz. Es que es literal. El ábside, donde está el altar, es la cabeza, el transepto, los brazos y las naves, el cuerpo. Pero hay más. La orientación también es clave. Siempre se construían orientadas de este a oeste. Así, la primera luz del día, la del amanecer, entraba por el ábside, por la cabeza, simbolizando a Cristo, la luz del mundo. Y la puerta principal, esa miraba al oeste, por donde se pone el sol, como un recordatorio constante del juicio final.
Y luego está la escultura, que no es un simple adorno, que va, está totalmente integrada en la arquitectura, y su misión era enseñar, en los capiteles de las columnas, en los tímpanos sobre las puertas, e incluso en esos pequeños soportes bajo el tejado, los canecillos, ahí se desplegaba un universo de imágenes. Había de todo, pasajes de la Biblia, por supuesto, pero también bestias terroríficas, monstruos y escenas de pecadores siendo castigados. Cada una de esas tallas era una lección, una advertencia, una forma de llegar al corazón de gente que, no lo olvidemos, leía en las paredes porque no podía leer en los libros. Pero ojo, que el románico no es solo cosa de iglesias. Esa sensación de solidez, de fortaleza, casi de defensa, impregnó también los castillos y las murallas de la época. Y aquí la comparación es muy reveladora. Si ponemos una iglesia al lado de un castillo de la misma época, vemos que comparten el mismo ADN. Muros de piedra macizos, ventanas pequeñas y altas, o directamente sateras, un aspecto imponente. Al final, los dos tipos de edificios estaban pensados para lo mismo, para durar y para defender. Uno defendía el alma y el otro las tierras del señor feudal. Reflejan a la perfección el espíritu de una época bastante convulsa. Y para muestra, dos botones que son espectaculares. Por un lado, las murallas de Ávila en España. Por otro, la ciudad amurallada de Carcasona en Francia. Son la viva imagen de la arquitectura civil románica. Auténticas fortalezas de piedra que parecen hechas para resistirlo todo, el paso de los siglos y cualquier asedio que se les pusiera por delante. Ahora, aunque hablemos de un estilo internacional, no hay que pensar que todas las iglesias románicas son iguales, para nada. Cada región lo adaptó a su manera, le puso su propio acento. En esta tabla se ve muy bien este viaje por Europa. Por ejemplo, en Francia, que es la cuna del estilo, a veces jugaban con piedras de distintos colores en los arcos. Si nos vamos a Alemania, las iglesias son altísimas, y algunas tienen la particularidad de tener dos ábsides, uno en cada extrema. En Italia se nota mucho la herencia clásica, y es muy típico ver el campanario y el bautisterio como edificios separados de la iglesia. Y en el Reino Unido, allí el románico normando tiene un sello propio, cabeceras de forma cuadrada y unas torres centrales enormes. Justo aquí se ve perfectamente ese detalle del estilo francés. Esto es el interior de la abadía de Vézelay. Es imposible no fijarse en esa alternancia de las piedras, las dovelas, claras y oscuras. En los arcos crean un efecto visual que es como un ritmo, es realmente único. Y de Francia nos vamos a Italia, con el ejemplo más famoso que existe probablemente: el conjunto de Pisa. Ahí está la catedral, el baptisterio, con esa forma circular tan chula, y claro, su famosísimo campanario inclinado. Cada uno por su lado, como edificios independientes, pero en la misma plaza. Algo así sería impensable en cualquier otro lugar de Europa en esa época. Bueno, pues después de este viaje por sus orígenes, sus formas y sus distintas personalidades, llegamos ya al final, a reflexionar sobre el legado, sobre el impacto que ha dejado este estilo monumental. Porque el románico fue muchísimo más que un simple estilo arquitectónico. Fue, de verdad, la materialización en piedra de todo lo que sentía una sociedad, su fe, sus miedos, su esperanza. Estos edificios se pensaron como fortalezas para Dios, sí, pero también como Biblias gigantes para enseñar e impresionar. El mensaje que querían lanzar era claro, directo, contundente. Y la pregunta con la que me gustaría terminar es, casi 1000 años más tarde, cuando tenemos la suerte de entrar en una de estas iglesias, ¿qué nos siguen diciendo sus muros? ¿Qué escuchamos?